Bueno, entonces, chicos, continuando con la descripción de los datos, hoy nos tocaría revisar otra forma de escribir los datos usando medidas numéricas. Señora, buenos días. Entonces les decía, chicos, que hoy vamos a ver la forma numérica de describir los datos, porque ya habíamos visto usando las tablas de frecuencia, que era una forma de agrupar los datos por categorías, donde cada categoría era mutuamente excluyente. Pero hoy vamos a ver eh, con medidas, con números, ¿no? También vimos los gráficos, que si bien es cierto es una técnica bastante simple y sencilla que cualquiera puede interpretar un gráfico, pero ahí habría también sus cosas técnicas que uno tenía que tomar en cuenta al momento de elaborarlo. Pero las medidas numéricas es un poco más específico, donde usted para entenderlas para describir los datos a través de una medida numérica, usted tiene que tener bien claro el concepto. Entonces, estas clases, donde vamos primero a revisar el marco teórico, la parte conceptual, es importante que la entiendan, que sepan cuál es la diferencia entre una media, una mediana, entre una moda, que sepan cuándo utilizar una medida de variación o de variabilidad como la desviación estándar y por qué significa la desviación estándar. Eso vamos a ver en esta parte. Ya chicos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a describir los datos usando medidas numéricas. Y en este sentido, las medidas numéricas las puedo agrupar en tres tipos de medidas. Las medidas de centro y ubicación, conocidas también como medidas de tendencia central, y las medidas de variación y otras medidas de ubicación. Ya, dentro de las medidas de centro, vamos a hablar sobre la media, la mediana y la moda. Pero no vamos a solamente aprender eso, a cómo se calcula la media, cómo se calcula la mediana o la moda, sino que vamos a tratar de entender, usando esta medida, cómo los datos se encuentran distribuidos, si tienen sesgo o si no, solamente analizando las medidas, sin entrar todavía a ver lo que es la desviación estándar. Conociendo la media y la mediana, yo puedo tener una idea de cómo los datos se encuentran distribuidos y eso lo vamos a aprender hoy. A veces no es suficiente describir los datos solo con estas medidas de centro, porque las medidas de centro, si bien es cierto, me dan una idea en cuanto a cómo se encuentran distribuidos los datos, pero no me dicen qué tanto están dispersos con respecto a ellas, es decir, cuánto varían los datos con respecto a la media. Y eso lo vamos a hacer usando las medidas de variación, como son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esas medidas nos van a ayudar a entender cómo los datos están dispersos con respecto a su centro. ¿Qué tan dispersos están? Y por último, utilizaremos otras medidas de ubicación como son los percentiles y los cuartiles, que se diferencian de las demás en que en realidad aquí lo que yo hago es simplemente dividir los datos en partes que más o menos sean proporcionales, ¿no? Entonces los puedo agrupar en 4 partes, entonces cada parte se llama cuartiles, o las puedo agrupar en 10 partes o en 100 partes, donde ellos
el agruparlo en 10 o 100 partes se los conoce como percentiles. Solamente eso, ¿no? Y ya vamos a ver que también eso es importante, especialmente en temas sociales o temas donde yo quiero controlar, cuando he aplicado alguna medida, algún cambio en la producción, cómo ha cambiado esta, y cómo ha mejorado la productividad de los empleados. Puedo agruparlos por cuartiles, por percentiles, por deciles o centiles. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a enfocar solo en las medidas de centro y de ubicación, como es la media, la mediana y la moda. Para ello voy a poner un gráfico que creo que nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan o qué significan estas medidas. Miren, la media generalmente se la conoce también como el punto de equilibrio, pero la media se lo obtiene simplemente sumando todos los valores y dividiéndolo para el número de valores que sumé. Pero esa forma de sumar la media se la conoce generalmente como la media aritmética. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de medias que son la media ponderada, está acá al final, pero en realidad es una clase especial de media. Y la media geométrica, que se la aplica especialmente cuando queremos analizar variaciones de porcentajes. Entonces, la media generalmente se la calcula así, chicos. Se suman todos los valores y divido para el número de observaciones. Esa forma de calcular la media se la conoce como media aritmética. La media definitivamente es la medida de centro de ubicación más utilizada. Siempre. Usted escucha en promedio, es lo mismo. Cuando hablan de en promedio, ¿cuál es la edad de los estudiantes? Lo que te están diciendo es cuál es la media de la edad, la media aritmética. Sí, chicos, entonces la media es lo mismo que el promedio, que generalmente nosotros escuchamos. El promedio de las edades, el promedio de las estaturas, el promedio de los ingresos mensuales. ¿Qué es la mediana? Observen ese grafiquito. La mediana se entiende como el punto medio, como un punto medio que divide a los datos mitad, mitad, 50% de los datos a la izquierda y 50% a la derecha, sin importar los valores. Claro que tengo que tener ordenados los datos para encontrar la media, la mediana, pero la mediana es esa, es el punto medio. Miren, hay 4 bolitas para la izquierda y 4 bolitas para la derecha, para la izquierda y para la derecha. Aquí hay 3 bolitas que tienen el mismo valor, una que no tiene, pero son 4 de este lado y 4 del otro lado. No importa si los valores están repetidos, la mediana lo que hace es que se pone en el centro, en el punto medio, y divide 50% de los datos a la derecha y 50% a la izquierda, punto. Para encontrar la mediana, de ley, tengo que tener los datos ordenados. Tienen que estar ordenados los datos para encontrar la mediana. Para la media, no. Con la media no necesito que los datos estén ordenados, solamente los sumo y divido para el número de datos. La moda, chicos, la moda, en cambio, como su nombre lo indica, es el número que más se repite, el valor que más se repite. Ya, puede haber moda en un conjunto de datos como no pueden haber o pueden haber más de una moda. Esa es la característica de esta medida. Las otras siempre existen, media y mediana, siempre van a haber, pero la moda puede ser que no haya, porque puede ser que ningún valor se repita, o como puede ser que 2 valores se repiten, o 3 valores, o 4. La moda, entonces, es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Si no hay ningún valor, pues no hay moda, simple. ¿Entendido, chicos? Lo que es la media, mediana y moda. Igual, cuando voy a calcular de forma manual la moda, sí es necesario que los datos estén ordenados, tanto para la mediana como para la moda. Si me toca calcularlo manualmente, miren que les estoy diciendo esto, chicos, entiendan. Si tengo que hacerlo manualmente, tengo que tener los datos ordenados para calcular la mediana y la moda.
Pero si lo hago en Excel, no importa. Puedo usar ciertas funciones que Excel internamente lo hace. ¿Está claro, chicos? Ahora, por favor, ¿está claro hasta aquí? ¿Qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a ver qué hago cuando tengo esta información, cómo la interpreto, para qué me sirve. No solo para saber cuál es el promedio de las edades, de los ingresos, no, eso no es muy relevante. Yo quisiera saber cuántos valores están por encima o por debajo de la media, porque eso sí me da una idea de la realidad. Si me dice, por ejemplo, que la media de las edades es 22 años, pero que la mayoría de los jóvenes, de los estudiantes de este grupo, están por debajo de 22 años, significa eso, que la mayoría son menores de 22 años, que son jóvenes. En una empresa, por ejemplo, si dicen que el promedio de la edad es de 35 años, pero me dicen que la mayoría de los empleados están sobre 35 años, entonces la planta laboral de la empresa no es tan joven que digamos. Pero si me dicen que de la media que es 35, la mayoría están por debajo de 35, yo como empresario diría, bueno, en mi empresa la mayoría de mis empleados son jóvenes. La fuerza laboral es nueva, es joven. Tengo para trabajar con estos jóvenes por lo menos unos 40 años con estos empleados. Para eso sirve, ¿no? ¿Cómo interpreto eso? De esta manera. Pongan atención a esto, chicos, que sobre esto les voy a poner una tarea y necesito que lo entiendan perfectamente. Una vez que yo tengo calculado la media, la mediana y la moda, me sirven para entender si los datos son simétricos o tienen asimetría o sesgo. Sí, simétricos. ¿Cuándo yo sé que los datos son simétricos? Cuando el valor de la media y la mediana son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la media separa el 50% de los datos a la izquierda y 50% a la derecha. Es decir, que si yo digo que tengo 40 estudiantes, 41 estudiantes, y la media de las edades es de 22 años, ¿qué significa si la media y la mediana son igualitas? Que la media es 22 años y la mediana 22 años. Significa eso que el 50% de los estudiantes, o sea, 20, tienen más de 20 años y el 50% tienen menos de 20 años. Eso significa, cuando la media y la mediana son iguales, significa que todo el 50% está por encima de la media y el 50% está por debajo. Repito, si tengo 41 estudiantes y la media de las edades es de 22 años, pongamos 22 años, ¿qué significa? Y la media y la mediana son iguales, ambos tienen 22 años. Significa que en estos datos, el 50% de mis estudiantes están por encima de 22 años y el otro 50 están por debajo de 22 años. Es decir, tengo de los 42, de los 41 estudiantes, 20 que están sobre 22 años y 20 que están por debajo de 22 años. ¿Entendieron, chicos? Eso significa que los datos son simétricos. Cuando justo se encuentra en el centro y la mitad de los datos están por encima y por debajo de la media. ¿Entendieron lo que es simetría? ¿O cuándo se da la simetría? Cuando la media y la mediana son iguales. Bien, ahora, generalmente eso no pasa. Siempre hay un sesgo. O la media es mayor que la mediana o la media es menor que la mediana. Por lo general hay un sesgo. En el mundo real siempre hay un sesgo, que puede ser un sesgo pequeño, pero lo hay. Entonces, entendamos, chicos, y por favor pongan mucha atención en esta parte. Si la media es menor que la mediana, fíjese en el gráfico, la mediana es la barrita con rojo. ¿Qué es la mediana? 50% de datos para acá y 50% para acá. De acá para acá hay el 50% de los datos. Si la media es menor, ¿qué quiere decir? ¿Dónde están la mayoría de los datos? Por encima de la media, por encima de la media o por debajo de la media. La mayoría de los datos, ¿dónde están?
si la media es Por menor. encima de la media. Correcto, y eso anótenlo. Cuando la media es menor que la mediana, hay un sesgo negativo a la izquierda. Y eso significa que la mayoría de los datos están por encima de la media. A ver, alguien que repita lo que acabé de decir. Vuelvo a Cuando repetir. la media, cuando la Cuando media es menor que la mediana, quiere decir que la mayoría de datos están por encima de la media y que hay un sesgo marcado hacia la derecha hacia la y no hacia la izquierda, izquierda. Hacia la hacia la izquierda, izquierda, sí. O sea, viéndolo aquí, sí, hacia la izquierda. hacia la izquierda. Es un sesgo a la izquierda. Como la media es menor que la mediana, es un sesgo negativo. Pero la mayoría de los datos están sobre la media. Sobre la media. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una empresa que vende y me dice que el promedio de venta es de $2,000 diario, pero la media es menor que la mediana, yo como empresario estaría contento porque significa que la mayoría de mis valores están por encima de $2,000. ¿Entiende? Así se entiende. Entonces estaría, si la media son $2,000 diarios y mi media es menor que la mediana, significa que la mayoría de mis ventas están por encima de $2,000 y está bien. Me preocuparía si fueran menores de 2,000, ¿no? O ¿Ven sea, si cómo? fueran menores, por ejemplo, de 2000, ingeniero, más o menos sería quiere decir que, podríamos decir que es por alguna situación en alguna fecha especial Puede y por ser, eso se suben, claro, puede pero ser no es la cualquier, normal. puede ser cualquier cosa, pero en cualquier momento yo interpreto los datos así. En este mes me dio un sesgo a la izquierda, que la media era menor que la mediana. Fabuloso. Pero en el otro mes me salió lo contrario. Entonces ahí me preocupo porque algo pasó. Y ese es el otro aspecto, cuando la media es mayor que la mediana. Miren, la mediana sigue siendo 50-50, pero ahora la media es mayor que la mediana. ¿Qué significa eso entonces? Que la mayoría de los datos, ¿dónde están? ¿Por debajo o por encima de la media? Si aquí es el 50% y este es un pedazo más. Por debajo de la media. Por debajo de la media. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que hay un sesgo a la derecha y que es un sesgo positivo. Cuando la media es mayor que la mediana. Miren, la media está más adelante que la mediana, es mayor. O si quieren verlo del otro lado, que la mediana es menor que la media, es lo mismo. Pero eso es un sesgo a la derecha. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo traslado? No me interesa comparar la mediana solo sirve como referencia el 50%. Esto me indica que la mayoría de los datos están por debajo de la media. Y ahí está lo que decía Roger, ¿no? Un mes puede salirte un sesgo positivo, un sesgo a la izquierda negativo y otro mes un sesgo positivo a la derecha, o que la media es menor que la mediana. Lo que debería salirte generalmente, lo ideal debería ser un sesgo a la izquierda si es en ventas, que la mayoría de tus ventas estén sobre la media. Suponte que la media sea la misma cada mes, ¿ya? Entonces ahí lo preferible es que la mayoría estén por encima de la media. Bueno, vamos con esto que expliqué, chicos, que es el marco teórico. Ahora sí vamos a desarrollar el ejercicio. Vamos a abrir el archivo que no han podido subir, lo abren ahorita y vamos a trabajar con ese archivo y vamos a calcular la media, mediana y moda de todas las variables numéricas. Yo voy a hacer de la primera y voy a interpretar el sesgo y el resto lo hacen ustedes. Eso va a ser la tarea, por favor, atiendan que esto es un complemento de la tarea anterior. Entonces necesitamos trabajar con el dato anterior. Voy a dejar de compartir, mientras todos deben tener ya abierto el archivo anterior. Ya, ya chicos, voy a compartir el archivo de Paucar de un archivo viejo que él tenía, ¿no?
Ya miren, aquí estaba la data de Paucar. Lo primero que van a hacer es lo siguiente, chicos. Miren, la data, como la data está en formato de tabla, por cualquier cosa voy a copiar esta data sin formato en una nueva hoja. Así, chicos, la marcan toda, ponen control C y crean un nuevo archivo. Nuevo archivo. Y en el nuevo archivo lo pegan así, chicos, sin formato. Pegar, solo valores, 1, 2, 3. Así, que quede sin formato de tablas. Ya hagan eso y tenemos una nueva hoja. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir que no? Solo copia, hijo, la data en una nueva hoja, sin formato. Control C y la pegas sin formato. Es lo que acabé de hacer, hijo, es copiar y pegar. Copias, marcas todos los datos, te vas a una nueva hoja y ahí le pones pegar 1, 2, 3 para que solo te copie los valores sin formato. Eso todo el mundo sabe cómo copiar y pegar, hijo. Ya, entonces tenemos una nueva hoja donde tenemos los datos pegados, sin formato. ¿Por qué los necesito así? Porque vamos a trabajar con estos datos en esta misma tabla para que ustedes vayan comparando qué es lo que vamos a hacer. Ya todos hicieron eso, tienen una nueva hoja con los datos sin formatos. Levanten la mano los que ya tienen hecho eso. Muy bien, excelente, ya la mayoría lo ha hecho. Ahora sí, vamos a poner aquí, vamos a analizar las medidas de ubicación o centro. Y voy a empezar con una de ellas. Voy a empezar con una de ellas. Voy a tomar como referencia la variable numérica o cuantitativa de edad. Voy a usar la variable edad. Entonces, la variable que voy a analizar es la variable edad. La variable edad. Para la variable edad voy a calcular cuál es la media. La media, la mediana y la moda. Entonces, justo aquí tengo toda la columna de la edad, que la voy a sombrear solamente para efectos visuales. Toda esta columna. No importa que algunos no hayan puesto sus datos, no importa. No importa. Ya, entonces, para calcular la media, dijimos que yo necesito sumar todas las edades. Sumar todas las edades. Necesito sumar todas las edades y luego dividirlo para el número de edades que sumé o el número de observaciones. El número de observaciones o edades que sumé. Así calculo la media. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí al lado. Voy a sumar toditas estas edades
y voy a dividir para el número de observaciones. Pero como no, acá rabita por si acaso voy a poner, no, ahí mismo ya. Entonces miren, sumo todas las edades, sumo. En lugar de ponerme a sumar uno por uno, puedo usar una función que se llama sumar. Sumar, chicos, obvio, sumar. Sumo todas las variables, todos los valores, todas las edades. Y ahí está. Ya, probablemente escogí se me fue algo. A ver. Perdón. También podemos usar el de acá, el de autosuma. Es suma nomás, chicos, perdón, me equivoqué. Les puse sumar, es suma. O pueden usar autosuma, este de aquí, miren, el de sumatoria. Y entonces ahí ustedes cogen todas las edades y las suman. Suma, nada más. Suma, y debe darles 1060 en este caso, ¿no? ¿Ya sumaron? ¿Sumaron, chicos? Sí, general. Ya, muy bien. Sumamos todas las edades. Ahora vamos a ver cuántas edades sumé, porque aquí hay espacios en blanco. No son todos estos, porque de repente me dicen, no, pero ¿para qué si ya sé que son 48, 49? No, porque hay valores que no están ingresados y cuando yo pongo suma, solo me suma los valores que hay. Entonces voy a usar una función, la función contar, que es la que cuenta si hay números o no. Contar. Pongo contar y señalo todo esto para saber exactamente cuántos valores habían, ¿no? Los 46, todos señalo, ¿no? Ya me salieron 48. Habían, fíjense, 55 valores y solo hay 48 valores ingresados. Entonces, la media es la división de estos dos valores. Divido el 1060 dividido para el 48. Entonces, la edad media es de 22 años, o el promedio de edades es 22 años. Así se calcula si lo tienen que hacer a mano. Si el examen lo hacemos de manera presencial y les pido que calculen el promedio, pues tendrán que usar la calculadora y ponerse a sumar todos los valores y dividirlo para el número de valores. Así. Nero, Dime. inclusive al momento de seleccionarlos todos, ¿verdad? Ahí en la parte de abajo le saca el promedio directamente. Claro que sí. Esa es una buena observación, Roger. Automáticamente, cuando ustedes señalan todo esto, acá en la línea de estado sale el promedio, 22 años. Y la suma también 1060, que puede ser una prueba de que estás haciéndolo correctamente. Pero esto es porque tienes Excel. Aquí te puedes dar cuenta si estás haciéndolo bien. Pero si lo toca hacer a mano, no vas a tener esa ayuda, ¿no? Pero muy buena observación. Ya, sin embargo, Excel tiene una ventaja también, que tiene una función que hace directamente el promedio sin necesidad de estar haciendo esto. La función en Excel que saca la media aritmética, porque esta es la media aritmética, es promedio. Así se llama promedio, nada más. Y entre el paréntesis usted pone todos los valores. Es la función promedio. Usted pone función promedio y entre paréntesis selecciona los datos. El rango de datos. En este caso, de las edades. ¿Ya? Promedio. Escribí mal, promedio. Usan la función promedio, que es la más práctica. ¿Sí? Entonces aquí puedo usar igual, pongo igual, promedio, selecciono todas las edades, incluso hasta puedo escoger valores en blanco, no importa, y le doy Enter, y él me calculó el promedio automáticamente. Ahí no importa si pongo letras, números, él solamente busca números, y miren que sale exactamente el mismo valor. Si hacemos el examen en Excel
¿De qué manera lo haremos, chicos? Usando la función promedio más rápido. ¿Estamos todos hasta allí? Señor. Entonces la media es el punto, como habíamos dicho, el punto de equilibrio, el que está justo en el punto de equilibrio, ¿no? Que resulta de sumar todos los valores dividido por el número de observaciones. Eso es la media. Y como se dan cuenta, no necesito que los datos estén ordenados, porque como los va sumando uno por uno, no importa. Por eso es que esta medida es la más utilizada, porque considera todos los valores y no importa si están o no ordenados. Ok, ya calculé la media. Ahora vamos a calcular la mediana. Recuerden que la media también se llama el punto de equilibrio, ¿no? Es el punto de equilibrio. ¿Por qué el punto de equilibrio de los datos? Porque considera todos los datos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana, en cambio, es el punto medio. Es un poco confuso porque la mediana es el punto medio y la media es el punto de equilibrio. Sí, así es. Que es media, por eso se llama media, o mejor uno la conoce como promedio, justo para evitar esta ambigüedad, porque uno de repente dice la media es el punto medio. No, el punto medio es la mediana. La media es el punto de equilibrio. La mediana, es el punto medio. ¿Por qué es el punto medio de los datos? Porque es el que separa 50% para arriba y 50% para abajo. Que separa justamente el 50% de los datos. Ya, chicos, miren. Entonces, yo para calcular la mediana y saber cuál es el punto medio, ustedes dirán, a ver, vamos viendo. ¿Cuántos datos tengo aquí? 48, 55, ¿no? Voy a borrar esto y voy a poner aquí mejor una secuencia. Uno, dos, tres, y de ahí lo arrastro. Ya, entonces miren, ustedes dirán, chicos, bueno, si tengo 55 datos, la mitad de 55, ¿cuánto es? 22,5. 22,5, ¿no? Significa que está entre el 22 y el 23 la mediana, entre estos dos valores. Es 27.5 de 55. Ahí debería estar, ¿no? Entonces usted dirá, bueno, debería estar entre 22 y 23, aquí. Sí, chicos, o sea, debería estar entre 19 y 20. ¿Pero es correcto esto? No, no es correcto, porque si ustedes se dan cuenta, los datos no están ordenados por la edad. Están ni siquiera en orden alfabético. De menor a mayor por orden alfabético, desde la Z hasta el último, hasta la A. Pero no están ordenados por la edad. Entonces decir que la mediana está entre 19 y 20 es un error. ¿Qué debo hacer primero para saber cuál es la mediana? Ordenarlo Ordenar los datos. ¿Por qué campo? numérico. ¿Por qué campo? Por la edad. Por la edad. Exacto. Entonces, selecciono todo menos la secuencia, porque ese es un número secuencial. Todos los datos y los voy a ordenar. Miren cómo voy a ordenar para que después no me digan cómo lo hizo. Solo seleccionan los datos desde la cédula, desde el primero hasta el último, así. Seleccionan todos, chicos. Miren que les estoy repitiendo. Estoy yendo despacio. Seleccionan todo y se van acá donde dice datos, acá arriba, datos. Y en datos hay una parte donde dice ordenar y filtrar que dice ordenar. Seleccionan ordenar.
Y en la columna por la que quieren ordenar seleccionan la edad, que es por la que quiero ordenar. Y le digo que me lo ordene de menor a mayor. Aceptar. Entonces miren, el que yo pensaba que era parte de la mediana, en realidad es la posición número 7, ya ordenado los datos. Y el otro, el 20, es la posición 18. Entonces, entre 22 y 23, aquí entre estos dos es la mediana. Realmente. La mediana es entre estos dos. Entonces, ¿cuánto es la mediana, chicos? Si justo es 20, entre 22 y 23 está el 20, el 20 y 20. ¿Cuánto es la mediana entonces? 20. 20. 20, porque cuando hay dos valores, la mediana, yo lo que hago es que una vez que los datos están ordenados, con datos ordenados, selecciono los que están en el centro, los que están en la mitad. Y una vez que lo tengo, los que están en la mitad, si es uno solo, bingo, no tengo que hacer nada. Pero si son dos valores, se le saca la media. Y esa es la mediana. Se obtiene, si son dos valores, se obtiene la media. La media y esa, se obtiene la media, se promedian, o se promedian, pongámoslo así, se promedian. Y ese valor es la mediana. Ya, chicos, en este caso yo tengo dos valores que están en el centro. Y justo los dos son 20. Pero aquí hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error? Que el centro no es el dato 22 y 23. ¿Quién me dice por qué no es el centro el dato 22? Tal vez porque faltan datos. Claro, pero acuérdense que como los ordené, los datos que faltan aparecen aquí abajo. ¿Sí ven? En realidad, ¿cuántos datos tengo para calcular la mediana? No son 48. 55. ¿Cuántos son? 48. 48. ¿Dónde está la mitad de 48? 24. 24. En 24, ¿no? Entonces, la mediana en realidad no está aquí. No está aquí la mediana. En realidad la mediana no está allí, chicos. ¿Por qué no está allí? Simple porque porque vemos que hay valores porque estos valores que están acá no los debo tomar en cuenta. Ninguno de estos los debo tomar en cuenta. Es más, los debo ocultar momentáneamente o eliminarlos porque son datos que no están completos. Eso no los debo tomar en cuenta. Solo debo tomar en cuenta entre 48. Entonces, en ese caso, la mitad de 48 es 24 aquí. Pero vamos a ver si es cierto, pues chicos, si en verdad esta media, este valor que está aquí, divide los datos 50 para arriba y 50 para abajo. A ver, vamos a contar.
Por debajo de este 24, ¿cuántos datos hay, chicos? ¿Cuántos hay? 23. 23. Y por encima, ¿cuántos hay? Vamos a ver. Desde el 25 hasta el 48. Según lo que me dice acá abajo, en cuento me sale 24. Entonces no está exactamente en la mitad, pues chicos. Miren, desde el 25 hasta el 48, acá en recuento me dice 24, pero arriba tengo 23, entonces no está en el centro. La mediana está entre qué valores entonces? Entre 24 y ¿quién más? 25. Correcto. Si yo seguía, fíjense, atiendan, entre estos dos valores, por encima hay 23 y por debajo, desde el 26 hasta el 48, tengo 23 también. Ahí está. Entonces, la mediana en realidad, cuando los datos son pares, no es la mitad exactamente. A ese tienen que sumarle el siguiente. Ustedes dijeron 24 porque tenían 48. Claro, chicos, pero son datos pares. Entonces, ese 24 no ubica exactamente 50-50. Arriba hay uno menos que abajo. Entonces, para evitar ese problema, cojo el 24 y el que le sigue. ¿Me entendieron, hijos? Porque si escojo solo 24, hay 23 por arriba, pero hay 24 para abajo. Mejor escojo entre estos dos y ahí sí, hay 50 para arriba y 50 para abajo. Ya, ok. Ahora sí, la mediana está, bueno, no hubo ninguna diferencia entre 20 años. Justo la mediana está entre estos dos valores, entre 20 y 20. Entonces la mediana, como son dos valores, pongo el primer valor, que es este 20, que lo puse en rojo, este, y el otro 20, que está aquí. Ya. Y los de acá los dejo. Ya, chicos, hay esos dos valores. ¿En qué posiciones están? Esto está en la posición ¿o en qué ubicación? En la ubicación 24 este, y el de acá está en la ubicación 25. Entonces tengo estos son los valores. Hay dos valores para calcular la mediana. Hay dos valores. Ahorita coincidió que son 20. Entonces aquí me dice que cuando si son dos valores, se promedian. Yo tengo que sacar el promedio de entre estos dos. Entonces la mediana va a ser igual a la suma de este 20 más este otro 20 dividido para 2, porque solo son dos valores. Y esa es la mediana. La mediana es 20. Cuando hay dos valores, ustedes lo calculan así nada más. Suman los dos y promedian para 2. Y dividen para 2, perdón. Ok, ¿hay una función en Excel que calcula la mediana? Sí, sí la hay, que me evita hacer todo esto, desde tener que ordenar. Excel permite calcular la mediana directamente sin tener que ordenar. Porque miren qué pasa, chicos. Si yo dejo los datos como estaban, si los vuelvo a ordenar por otro campo, la mediana me va a cambiar. Entonces, Excel tiene una función que hace que esto no pase así, ordene.
Y la función en Excel que se utiliza para calcular la mediana es la función que se llama a sí mismo mediana. ¿Hay en Excel una función que calcula la mediana? Sí, la función mediana. Miren, si ustedes ponen directamente mediana, y seleccionan todas las edades, Excel se las calcula automáticamente. 20 años. Ahí salió. 20, exactamente el mismo valor. Ya. Entonces, chicos, así es como se calcula la mediana. Cuando, si son dos valores, se promedian. Generalmente esto ocurre cuando los datos son pares, cuando tengo como en el ejemplo actual que tengo solo 48 valores. Entonces, la mediana, la ubicación del centro están formada por dos valores, la posición 24 y 25. Pero cuando es impar, cuando tengo, por ejemplo, no tengo 48, sino 47, la mediana ahí sale directa, porque la mitad de 48, de 47, perdón, es 23,5, o sea, 24. La mediana va a estar en el valor que tiene la posición número 24. En este caso sería 20, que coincidiría en este caso. Sí, cuando las observaciones son impares, la mediana es directa. Pero cuando las observaciones son pares, ahí es que tengo que sumar dos valores y sacar el promedio de los dos valores que están en el centro. ¿Está claro, chicos? ¿Y por qué dice que es 24? Dije, supongamos que tenga 47 observaciones. Son impares. ¿Cuál es la mitad de 47? Dime cuál es la mitad de 47. 23,5. Entonces tú lo redondeas a 24. En ese caso, la mediana es directo. Solamente el 20 que está en la posición 24. Nada más. Pero en el caso nuestro ahorita, ¿cuántos datos tenemos? 48. ¿Cuál es la mitad de 48? 24. Sí, pero cuando pongo 24, sobre el 24 hay 23 y debajo del 24 hay 24 datos. Entonces, en ese caso, la mediana la tendría que calcular entre los dos, entre el 24 y el 25, que es lo que hemos hecho ahorita. ¿Entendiste? Sí, gracias. Bueno, pero igual, esto es haciéndolo manualmente. El Excel lo hace automáticamente con la fórmula mediana. En el examen usen la mediana y él se encarga de hacer si es impar, si es par, solo toma uno, saca el promedio, él lo hace automáticamente. Esto es en el caso de que lo tengan que hacer manualmente. Ahora vámonos con la moda. ¿Qué es la moda? Como habíamos dicho, la moda es el valor que aparece con más frecuencia. Como tengo los datos ordenados, a ver, observemos. ¿Cuál es el dato más frecuente? Aquí veo el 19. ¿Cuántas veces tengo el 19? ¿Cuántas veces? 11 veces. Luego veo el 20. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el 20? 16. Perdón, 17. Me faltó este. El 21, 8. Bueno, ¿cuál es más frecuente entonces? ¿El 19 o el 20? 20. El 20. Por lo tanto, la moda es 20. El dato más frecuente, la moda, el dato más frecuente o datos más frecuentes, en este caso salió el 20. Pero eso es haciéndolo manualmente, visualmente, viendo cuál era el dato más frecuente.
Excel también tiene una fórmula que es directa. La función de Excel que calcula la moda de manera directa es simplemente la función que se llama moda. Moda. Entonces usted solamente aquí pone moda. Moda. Miren, ya mismo les explico porque hay algunas variaciones de esta fórmula. Moda 1, moda varias o moda. Moda 1 o varias es lo mismo. Perdón, moda 1 o moda solito es lo mismo. La moda varia es diferente, ya les voy a explicar. Entonces cojo moda y selecciono todos los datos. 20, perfecto. ¿Cuándo utilizo moda varias? Cuando puede ser que hayan varias modas. Por ejemplo, aquí el 20, sí es 20 porque el 20 ¿cuántas veces aparecía? Déjenme ver. El 20 aparecía 17 veces, mientras que el 19 aparecían 11 veces. Pero pongamos la misma cantidad de 20 y 19. Por ejemplo, aquí pongo 19. Ya sería 12. 19. 19. Entonces, ahorita, ¿cuántos 19 tengo? Tengo 14 19. ¿Y cuántos 20 tendría? 15. Quito 1. Ahí. Ya. Vamos a suponer, chicos. ¿Cuál es la moda aquí? Si fuera esta la situación. ¿Cuántas modas tengo en este momento? 19 y 20. Correcto. 19 y 20. Dos modas. Habrían dos modas. 19 y 20. Pero miren que la función moda solamente me muestra el primero, el 19. Nada más. Cuando hay varias modas, si usted pone moda o moda 1, solo le va a mostrar una, la primera que aparece, el 19. Para salir de dudas, yo utilizo la función moda varios. Moda varios, este que está aquí, moda varios. Este moda varios, usted señale todos los datos y el moda varios, miren lo que hace. El moda varios le muestra los dos, 19 y 20. ¿Entendieron? Automáticamente él saca todos, moda varios. Entonces, si dejo los datos como estaban, aquí era 18 creo, y a estos de aquí yo le puse a los dos últimos, creo que le puse 20, 20, y al último que tenía 21 le puse, era 20. Ya, miren, si dejo los datos como estaban, manualmente, como lo hice manualmente, lo digité, me sigue apareciendo el 20. Pero en moda varios solamente aparece el 20, porque solamente hay una. O sea, para salir de dudas, yo lo que les recomiendo siempre usen moda varios. Porque moda varios, si hay varias modas, le va a mostrar todas. Y si hay una, pues le mostrará solo una. Esta función es como más completa. La de acá solamente presenta la primera que encuentre. Bueno. Hemos calculado la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a analizar, vamos a interpretar estos valores. Vamos a interpretarlos. ¿Cómo se interpretan? Bueno, aquí lo que hicimos fue calcular, no hemos analizado todavía, solamente calculamos. Aquí calculamos, ahora vamos a analizar e interpretar estas medidas. Voy a poner acá abajo. Analizar e interpretar las medidas.
Ya, y este análisis tiene que ver con el tipo de sesgo y la simetría de los datos. Entonces, vamos haciendo un resumen. Pongamos la media, la mediana, la moda y acá el número de observaciones. Ya, entonces el número de observaciones, yo ya sé que estoy trabajando con 48 observaciones. Ya. En la media, ya sé, voy a tomar el dato que calculé con la función, no el que hice manualmente. No voy a tomar este 22, sino el que está acá. ¿Por qué? Porque si hago algún cambio con los datos, la función me lo actualiza, la forma manual puede ser que no, bueno, en este caso la media sí, porque sumé y con la función sumar, pero en cambio con la mediana y moda puede ser que haya algún error. Entonces la mediana no tomo este 20, sino el que obtuve con la función, el de acá. Y la moda también, tomo el valor que obtuve con la función. Para el efecto puedo usar cualquiera de las dos, moda varios o moda, da lo mismo. Ya. Bien chicos, ahora vamos a interpretar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estamos observando? ¿Qué pasa con la media y la mediana? Dígame, ¿qué estamos observando? Se observa, ¿qué se observa? Que Es la misma. El mismo la media y valor. la mediana es la misma. Son diferentes porque Es tiene mayor. 22 y la otra es 20. Sí, pero diferente ¿qué? Mayor, menor, ¿qué? La media es mayor. La media es mayor. Ya, se observa entonces que la media es mayor que ¿quién? Que la mediana. Ya, entonces cuando eso ocurría, ¿qué tipo de sesgo decíamos que había? Cuando la media es mayor que la mediana. El sesgo es positivo o negativo, a la derecha o a la izquierda. Si la media era mayor que la mediana. Positivo. Era un sesgo positivo. Muy bien, un sesgo positivo a la derecha. ¿Se acuerdan? Sesgo positivo a la derecha. ¿Ya? ¿Se acuerdan el grafiquito? La media estaba acá y la mediana aquí. La mediana 50% acá. Y la media es mayor, está acá. ¿Qué quería decir eso, chicos? Que la mayoría de los datos estaban por debajo o por encima de la media. ¿Qué significaba? Por encima de la media. No, hijo. Si no lo analízalo bien. Esta es la mediana, 50-50. La media está acá, es mayor que la mediana. La mayoría de los datos están por debajo o por encima de la media. Si aquí es el 50%. Por abajo. Ya, claro, pues si no me dijiste, pero analícenlo, chicos, por eso les presenté la diapositiva, donde dije eso. Si la mediana es 50-50 y la media está aquí, la mayoría de los datos están aquí 50, pues están por debajo pues, de la media. Esa es la conclusión. Significa que la mayoría de las edades están por debajo de la media. Es decir, ¿por debajo de qué edad? Es decir, por debajo de ¿cuántos años? 20. ¿De cuánto? Significa que la mayoría de las edades están por debajo de la media. Es decir, ¿debajo de qué valor? 22. 22,08. No 20, pues hijo, el 20 es la mediana y la moda. 22,08. Por favor, chicos, vayan razonando. Eso significa, en el examen, esta es la parte que a mí más me interesa que ustedes razonen. Se observa que la media es mayor que la mediana, por lo tanto hay un sesgo positivo a la derecha, lo que quiere decir que la mayoría de las edades están por debajo de la media. ¿Cuántas observaciones tengo? 48.
La mayoría significa de 24 para arriba deben tener menos de 22 años. O sea, más de 24 estudiantes deben tener menos de 22 años. Eso quiere decir, cuando digo la mayoría, significa, lo que quiere decir que más de 24 años, de 24 jóvenes o estudiantes o observaciones, deben tener menos de 22,08 años. Así se entiende, chicos. Vamos a comprobar esto. ¿Cómo se comprueba esto? La comprobación de lo que estoy afirmando. 4 jóvenes. La comprobación de lo que estoy afirmando lo puedo hacer de dos formas. Primero, observando los datos, como ya los tengo ordenados. Veamos, pues, cuántos estudiantes hay que tienen menos de 22,08 años. Comprueben cuántos estudiantes tienen menos de 22,08 años. ¿Cuántos? A ver, revisemos. Los datos están ordenados aquí. Menos de 22,8 años, ¿cuántos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos 22,8 años. Debo incluir los de 22 también, porque 22 es menor que 22,8. Hasta allí, chicos, ya hasta 23 ya es más. ¿Cuántos datos son esos? 40. 40 datos. Ahí está. Entonces, comprobado lo que acabé de afirmar. Hay 40 chicos, 40 estudiantes que están en este rango. 40 estudiantes. Son 40. 40 que son menores de 22,08. Hay 40 estudiantes. Eso lo observé. ¿De cuántos, chicos? ¿Cuántos estudiantes tengo en total? ¿Cuántos? ¿Cuántas observaciones? 48. De 48. ¿Y en porcentaje qué representa eso? Divido 40 dividido para 48. En porcentaje me representan el 83%. Lo que dije, ¿tiene lógica? ¿Tiene razón? Claro que sí. Significa que la mayoría de las edades están por debajo de 22,8. Exacto, hay el 83% de los estudiantes, que son 40 estudiantes, que tienen menos de 22,08 años. Ahí está comprobado. Esto lo hice de manera manual, observándolo. Pero hay una forma de hacer directamente, saber cuántos son. ¿Qué función utilizo? A ver quién se acuerda. Cuando quiero contar bajo un criterio. ¿Qué función es? Contar puntos sí. Correcto. Contar, Función contar punto sí. Miren, ponen ustedes contar punto sí. Lo hacen directamente. Ahí no necesitan ni tener ordenados los datos. Se van a las edades. Marcan todas las edades. Ahí no importa si se ponen, si se van de largo, no importa, porque ya. Y de ahí, ¿qué más hago? Punto y coma. Y en el criterio pongo la condición que puse aquí, menor que 22,08 años. Miren, y automáticamente me salió el 40, sin necesidad de estarlo revisando al ojo. Entonces me salió 22,8 con la función contar sí. Señora, disculpe, el 22,8, ¿de dónde salió eso? Eso me perdí. 22,8 es la media, pues hijo. 83. Sino que no puse todo.
Es la media. 22.8233 y todo eso. Esta es la media. Siempre comparas con la media. Por eso dije, significa que la mayoría de las edades están por debajo de la media, es decir, por debajo de 22,83333. Esa es la media, la que obtuvimos aquí, la media. La que obtuvimos acá, la que calculamos manualmente y usando la función en Excel. ¿Entendiste? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ok, hijo. ¿Quién era? Roger. Sí, ingeniero. Ya, está bien. Ya, pero vieron, chicos, siempre comparan con la media. Está bien la pregunta de Roger, porque cuando yo dije, me dijeron 22, 20, y no es 20, 20 es la mediana, siempre se compara con la media. Ya miren, entonces esta es la forma más rápida, usando contar sí. Sale 40, y aquí ustedes vuelven a hacer sobre 48, que son las observaciones, y les sale el mismo porcentaje, 40 dividido para 48. Ahí está, de las dos formas. Ya, chicos. Ahí está analizado ya todo. Calculé, analicé e interpreté. Esa es la diferencia de que ustedes aprendan estadística como lo vieron en el colegio, como lo vieron acá. Acá estamos aprendiendo a analizar y a interpretar. ¿Qué es lo que quiero que hagan ahora? Que me analicen qué pasa con los miembros de la familia, con los ingresos mensuales y con la estatura. Esa es la tarea. Analizar las medidas de ubicación de las otras variables. Analicen, por ejemplo, los miembros de la familia, ahorita, y después hacen los ingresos mensuales y la estatura, para ver cómo les va. Háganlo directamente usando las funciones de Excel. Hagan un cuadrito para que lo hagan rápido. Si quieren, lo repiten así, pero aquí se van a demorar más. Yo lo que haría es directamente pongo las variables. Miembros de familia, miembros, estatura. Perdón, así no. Aquí ponen las variables, miembros, estatura, ingresos. Y aquí pongan las medidas, la media, mediana y moda. Y aquí ponen la interpretación. Interpretación de cada uno. Aquí me van a decir si el sesgo de miembros es positivo, negativo, el tipo de sesgo. El sesgo, la interpretación y la comprobación. Pueden hacerlo así más rápido, chicos. Aquí pongamos no interpretación, sino análisis. Análisis de resultados. Entonces, analizan primero el sesgo, me dicen qué tipo de sesgo es y por qué, de los miembros, de la estatura y de los ingresos, y luego ponen las medidas y estas son las variables. Y lo analizan. Ya. Hagan rapidito esto y denme sus resultados. En 5 minutos lo pueden hacer. Calculen usando las funciones de Excel. ¿Por qué? Porque no necesito tener ordenado. Ahorita se los expliqué ordenándolo las edades, pero la mediana y moda lo hacen usando las funciones de Excel. Usen para este análisis las funciones de Excel. Usar funciones de Excel. Y denme la respuesta.
Ya chicos, análisis de resultado. Háganlo ahorita y me dan la respuesta. Me ponen qué tipo de sesgo tiene miembros, cómo se interpreta y comprueban. Ya, son 10:54, a las 10:58 reviso. 4 minutos para que hagan esto.